Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a Natalia Arias. Ella es asambleísta nacional, es miembro del CAL, pero también es parte de la Comisión de Desarrollo Productivo y Económico de la Asamblea Nacional. Natalia, queremos conversar con usted sobre la situación de la Asamblea, cómo mira los últimos acontecimientos que han vivido al interior de ella, pero también cómo proyectarla al ser el primer poder del Estado en dar respuesta a la ciudadanía que los eligió, que votó por ustedes y que espera respuestas de parte de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, estimada Claudia, por el espacio, por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Son muchas las cosas que han pasado dentro de la Asamblea Nacional recientemente y en realidad pues habría que ir desmenuzando una a una. Vamos de atrás para adelante. Lo último que hemos tenido pues es la aprobación de un proyecto de ley sin duda que en fondo era necesario, pero lamentablemente pues en este caso no se ha abordado con la responsabilidad del caso. Me refiero a las reformas específicamente a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que fue aprobada el domingo antepasado y que pues estimaba el impacto fiscal pues en 2.800 millones. Con otro tipo de supuestos, la comisión decía que alcanzarían tal vez los 600 millones anuales, es una cifra bastante alta dentro de un presupuesto como el que tenemos dentro del país, y también pues en relación al PIB como tal, pues a la producción que tenemos como país también es una cifra realmente significativa. Y lo traigo a colación en primera instancia porque de hecho está relacionado también con otro tema que en este momento está plenamente vigente dentro del tratamiento, que es la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico, conocida inicialmente pues como una reforma tributaria únicamente, aunque de hecho pues tiene varios puntos más y bastante positivos. Y en este caso pues ese es un tema de preocupación que realmente nos generaba pues una enorme preocupación que se aprobara en estos términos cuando pues se llega pues a una incoherencia. La primera es que en realidad no se puede sostener que esta es una ley que tiene que derogarse y al mismo tiempo pues incluir dentro de las recomendaciones del informe de la Comisión de Educación para la aprobación de estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural la derogatoria. Es decir, no se puede decir financiemos con esto y al mismo tiempo deroguemos esta ley. Pero al mismo tiempo, Natalie, usted bien recuerda el PIB, recuerda los ingresos del Ecuador y todos conocemos la situación del mundo entero por el problema que viven en Ucrania y Rusia. Este problema genera otros temas a Ecuador. Vemos la caída de las exportaciones de flores, de banano y de muchísimos recursos, lo que golpea duramente a la economía del país. El sector privado que exporta, pero también son recursos que ingresan al Ecuador y generan X números en el PIB y todo lo demás. ¿Cómo es posible que en la Asamblea no se evalúe y se analice la situación económica real del mundo? Porque si bien estamos ganando más en petróleo, por decirlo así, pero también es un precio absolutamente volátil, de 120 bajó a 90 y tantos, y es una incertidumbre completa que vive el planeta. ¿Cómo entender que la Asamblea de pronto decida gastar más recursos sin saber qué recursos se tienen? Entonces, ¿cómo lograr que exista una relación directa entre lo que la Asamblea decide y la situación real en cifras? Eso es justamente pues a lo que quería llegar, estimada Claudia. En efecto, si bien tenemos un incremento circunstancial, básicamente pues acotado a las circunstancias que viven en este momento, pues a propósito de la guerra
entre Rusia y el ataque más bien hacia Ucrania, esto pues afecta definitivamente la toma de decisiones de los agentes, básicamente pues la toma de decisiones de las empresas locales y también de quienes trabajan dentro de ese esquema productivo. Y de esa forma pues es que realmente llama la atención de todos los que formamos la Asamblea Nacional, de quienes nos negamos en ese momento a dar paso a esta ley. Sin embargo, paso pues ampliamente, porque en realidad pues hay que reconocerlo, dentro de la Asamblea hay muchas veces una serie de toma de decisiones pues poco responsables, y esto es lo que realmente preocupa, y es por eso que se vuelve muchísimo más importante el otro tema que se está tratando dentro de la Asamblea y que es propuesta del Ejecutivo, la Ley de Inversión por el Empleo, en la que en este caso pues se está tomando tres grandes ejes. El primero de ellos es el perfeccionamiento de un esquema que ya existe desde el 2015, las alianzas público-privadas, para hacerlas mucho más expeditas, mucho más eficientes. También el perfeccionamiento pues, de unas zonas de desarrollo económico, que es lo que existe ahora en este momento, para pasarlas a verdaderas zonas francas, directamente empleo de calidad para poder exportar, y que eso pues también pues apuntale en la recuperación del país. Y finalmente pues reformas al mercado de valores, que realmente tienen por propósito principal evitar que más adelante volvamos a tener un episodio de la naturaleza del caso Ispol. Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo dentro de la Asamblea. Es decir, yo pues me permito en este caso señalar algunas de las lamentables incoherencias, tengo que decirlo de esta forma, en las que incurren nuestros colegas asambleístas. Y de la misma forma llamo a la responsabilidad, en este caso, de reconocer cómo se ha dado el tratamiento de este proyecto tan importante, la Ley de Inversión por el Empleo, dentro de la mesa, y de esa misma forma pues se traslade por cada uno de los miembros de la mesa que representan una bancada a esas bancadas, y no se vaya a tratar de desestimar un proyecto de ley sencillamente porque viene por parte del Ejecutivo, cuando bien se podría, pues, en este caso, hacer algunos ajustes, conocer cuáles han sido esas posturas, cuáles son, de repente, pues, los temas que se podrían o perfeccionar o incluso retirar de la ley, con tal de que en su conjunto estas tres reformas de gran alcance que hemos descrito, pues, se logren concretar. ¿Cómo lograr este acuerdo por el país y no pensando en la bandera política o si el proyecto viene del Ejecutivo o nace legislativo? Usted nos está recordando el tema de las inversiones por el empleo, que apunta muchísimo a generar alianzas público-privadas, se habla de concesiones, se habla de una serie de elementos, pero la gente de oposición al gobierno habla de que lo que busca es privatizar empresas importantes de propiedad del Estado y por lo tanto propiedad de todos los ecuatorianos. Pero también están hablando de candados para evitar que se vendan. ¿Cómo lograr que la ciudadanía comprenda lo que puede pasar en ese tipo de alianzas y cómo el Estado debe o puede mantener la propiedad de estos recursos tan importantes para el Ecuador? Sí, efectivamente, allí primero, para ir dividiendo un poco y poder conversar de cada uno de los temas, primero hablemos de las alianzas público-privadas, si le parece, estimada Claudia. Y en este punto, pues, lo primero que hay que decir es que es un esquema ya vigente desde el 2015. Han pasado prácticamente 7 años y todavía no ha logrado despegar, nuevamente por falta en este caso de seguridad jurídica. ¿Y cómo se da esa seguridad jurídica? Pues a través del establecimiento de reglas claras dentro de la ley. Una de esas reglas claras va definitivamente pues en función de los intereses de los ecuatorianos, en la protección de lo que ya dice la Constitución. La Constitución prohíbe la privatización. Eso es lo que se ha trasladado en este caso pues dentro del artículo 6, para que de entrada pues se conozca que esa es la naturaleza de estas delegaciones. Esta palabra es sumamente importante porque es el esquema detrás, es básicamente pues la forma en la que esto se puede explicar. Cuando el Estado, como en los casos de justicia, seguridad, salud, tiene una responsabilidad otorgada por parte de la Constitución, pues no se admite
y así se ha hecho explícito en el artículo 8, la pues generación de tarifas con respecto a este tipo de servicios. Entonces, allí se han logrado ir poniendo pues los candados a los que otros colegas pues se han referido para poder pues tener la seguridad de que en este caso se consideren. Y de la misma forma también se ha ido haciendo, pues también se ha ido haciendo algunas series de ajustes a lo largo del documento. ¿En qué se reduce este tipo de propuestas? En este caso, pues, en hacer mucho más corto el procedimiento para poder acceder de 20 pasos a 14 y no solamente es una reducción de pasos como tal, sino también una racionalización del tipo de pasos que realmente le aseguren al Estado ecuatoriano que se está delegando, nuevamente esta palabra es importante, dentro pues de un esquema que realmente sea el más responsable posible, sin que esto limite o peor aún vaya a impedir en ningún sentido una afectación a la supervisión que puede y debe tener en este caso el gobierno sobre este tipo de aplicación del esquema de asociaciones público-privadas. Es decir, siempre va a haber el proceso de control y de cuidado por parte del Estado, los organismos pertinentes, dependiendo de los temas, para garantizar que sean los recursos bien utilizados, invertidos y que generen mayor producción y empleo al país. Así es. De hecho, hay un comité en este sentido, pues para ir haciendo o logrando que cada una de las figuras para las que o temas o grandes proyectos en los que se aplique esta figura realmente respondan al Plan Nacional de Desarrollo, lo que me permite también pues recordar a la ciudadanía que no solamente es el gobierno central quien va a poder beneficiarse en este caso de la figura de asociaciones público-privadas, también lo pueden hacer los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su nivel de competencias, obviamente pues en función también de esos planes territoriales, planes de ordenamiento territorial que tienen, que a su vez también tienen que relacionarse con el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, aquí se está cuidando mucho también de hacia dónde se pueden ir dirigiendo este tipo de pues proyectos que se desarrollen en el marco de las asociaciones público-privadas. Se está logrando en este sentido pues redondear estos propósitos. Ahora, Natalie, usted es parte de la bancada de Acuerdo Nacional, de la bancada de Creo. ¿Cómo lograr estos acuerdos, como su nombre lo menciona, con los diferentes sectores de la Asamblea? El día de mañana la Comisión va a presentar todo el proyecto con sus diferentes acotaciones al Pleno de la Asamblea. ¿Cómo lograr conseguir que la Asamblea apoye este tipo de iniciativas que, como bien usted nos recordaba, apuntan a mejorar la calidad y la posibilidad de generar empleo en el país? Uno de los puntos más importantes para todos los ecuatorianos, cuando de cada 10 ecuatorianos apenas 3 tienen empleo pleno. Esto es justamente el gran propósito detrás de este tipo de reformas, y lo primero que hay que hacer pues es rescatar el hecho de que dentro de la mesa, primero se aprobó el informe para primer debate, se aprobó con 8 de 9 votos, es decir, 8 de 9 miembros veían en esto pues la posibilidad real de tener en este caso un esquema que permitiera pues las reformas dentro de las alianzas públicos-privadas, que dejáramos atrás el esquema de sedes, en el sentido de que lamentablemente pues antes estaban ubicados en una zona y tenían un propósito en específico, sin afectar lo que ya está en curso en este momento, y apuntáramos a algo muchísimo más amplio, muchísimo más ambicioso, porque las circunstancias así lo exigen. 7 de cada 10 son los ecuatorianos, como usted bien ha referido, que no tienen empleo en este momento formal. Por lo tanto, Ecuador tiene que tomar decisiones y tiene que tomarlas pronto. Y de la misma forma, pues, dentro de la mesa, me refería yo, se había pues dado una discusión muy rica en este sentido. Ahora contamos con 6 de 9 votos, que también es un número pues bastante interesante, bastante alto. Y esos 6 votos, recuérdenos, Natalie, de qué grupos políticos son, para un poco poder evaluar cómo va a trabajarse en el Pleno de la Asamblea. Esos 6 legisladores,
que votan de los nueve miembros de la comisión, ¿a qué partidos pertenecen? ¿A qué sectores pertenecen? 3 de la bancada del Acuerdo Nacional, conformada por Creo y aliados, un voto social cristiano, un voto independiente, que en este caso es de la organización política del asambleísta que preside la comisión, que es el señor Daniel Noboa, y de la misma forma también de la colega asambleísta, pues que estaba principalizada por la organización Izquierda Democrática, en reemplazo de la asambleísta Vilma Andrade. Esos son los 6 votos que en este caso se tuvieron. Aún así, pues no contamos, por ejemplo, con el voto del asambleísta Yomi Nueza, que tenía pues un informe de minoría, en este caso, que presentó por unas consideraciones en especial en el sentido de las asociaciones público-privadas. Se considera que deben ser incluso más específicos los candados, ¿de acuerdo? Y también pues de la organización política UNES, pero en todos los casos las observaciones que se presentaron, sean por parte de miembros de la mesa, sean por parte de miembros que sean por parte de las bancadas, y específicamente las observaciones de otros colegas asambleístas, todas fueron consideradas, discutidas y se incorporaron en la medida de que pues la mesa en su conjunto considerara que sumaban a este proyecto político mayor claridad, mayor precisión, y pues no se vaya realmente a desvirtuar en el camino pues un proceso que se ha llevado de manera sumamente democrática y respetuosa dentro de la mesa. Sería realmente pues penoso ver que después de haber existido ese trabajo, de ser comprobable el trabajo que se ha llevado dentro de la mesa, los miembros de cada una de las organizaciones políticas no trasladen pues esto a sus respectivas organizaciones, y dentro del pleno pues volvamos a escuchar observaciones o están pues descolocadas porque sencillamente ya no responden a lo que se discutió en la mesa, o pues en ese sentido no se vaya a evidenciar en este caso pues que estamos hablando del el contenido actual de los artículos y no de solo impresiones que se pueden llevar pues solo por los títulos o el título en general del proyecto. Entonces, es decir, mañana veremos qué ocurre en el pleno de la Asamblea, pero usted también nos mencionaba algo muy importante, el tema de la posibilidad de derogar la ley que fue aprobada a finales del año pasado, que tiene que ver con todo lo que sí es la reforma tributaria, entre otros ítems. ¿Cómo ustedes, al ser parte de la bancada de gobierno, están analizando eso? Porque también hay una demanda frente a la Corte Constitucional para derogar esta ley, pero al mismo tiempo el país necesita recursos y una forma de conseguir recursos a través de impuestos a X segmentos de la población. ¿Cómo están analizando ustedes y hacia cómo pensarlos en los siguientes días o semanas de lo que puede ocurrir con esto? Estimada Claudia, creo que es muy importante realmente que los ecuatorianos tengan, antes de arrancar esta discusión, pues un marco de referencia. Y es únicamente un par de cifras que me gustaría ofrecer en este momento. La primera de ellas es que el impacto fiscal se estimaba de las reformas, el impacto fiscal de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se estimaba en 2.800 millones. 2.800 millones, para conocimiento de todos quienes nos están siguiendo en este instante, es el doble, ojo, el doble de lo que se pretende recaudar en 2 años con la Ley de Desarrollo Económico, conocida como reforma tributaria, que de hecho pues tiene otros temas, no solamente la reforma tributaria. Y en ese sentido, pues también, esto pues es de suma importancia, porque imagínense lo que representa pues por un lado aprobar una ley que tiene ese propósito, que tiene como fondo aumentar u homologar, equiparar las remuneraciones de los maestros, un propósito absolutamente razonable y necesario para poder atender a este grupo humano sobre cuyos hombros se deposita pues la educación, la calidad de la educación en el país, y al mismo tiempo pretender derogarla. Es decir, esto es lamentablemente pues incoherente, no se puede sostener de esa forma, pero es a veces el tipo de decisiones que toman los colegas dentro de la Asamblea Nacional, perjudicando pues el trabajo en su conjunto.
Hablemos un poco con relación pues a la ley de desarrollo económico. Es una ley que sin duda fue dura de tratar, tiene un impacto definitivamente en un segmento de la población, es un segmento pequeño, pero es un segmento de suma importancia en materia pues de generación de empleo. Entonces no somos ajenos en ningún sentido al impacto, pero también es muy importante tomar algunas otras consideraciones y incorporarlas dentro de esta discusión. Primero, la larguísima lista de deudores que tenía el Estado ecuatoriano pues a través del gobierno y que en este sentido definitivamente había que ir atendiendo nuevamente, porque también en esa medida había proveedores, maestros, también por supuesto doctores, todo tipo también de dependientes estaban allí. De la misma forma, pues también teníamos un déficit sumamente alto. 8.000 millones es lo que recibió como déficit en el momento en el que el presidente pues asumió las funciones. Para el 2021 se redujo a 6.000 y para el 2022, de acuerdo pues a la proforma aprobada, se redujo ya a 4.000. Es decir, se redujo en un 50% ese déficit que es necesario para ir ordenando las finanzas públicas. Ahora mismo puede no verse la ventaja de esto, pero se verá eventualmente cuando evitemos que haya nuevas reformas tributarias en 1 o 2 años, a propósito pues nuevamente de un hueco fiscal que haya que cubrir. Y también era necesario poder asignar los recursos, en este caso, para, por ejemplo, pues las transferencias directas. ¿Qué son las transferencias directas? Son los bonos, tipo bono de desarrollo humano. Tenemos un esquema de bonos mucho más amplio. Se ha ampliado también la base, porque después de la pandemia, pues después de esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria, también hay que atender a un grupo importante de personas que han quedado en mayor situación de vulnerabilidad. Mientras, al mismo tiempo, pues también se buscan los recursos, en este caso en específico a través de recursos pues, que vengan de inversión extranjera directa a través de esta ley de inversión por el empleo. Hay que analizarlo en su conjunto, cómo se van relacionando estas propuestas por parte del Ejecutivo y cómo también se van abordando uno a uno los problemas que vamos teniendo. Es decir, son temas todos muy importantes, pero lo que usted bien nos recuerda es guardar coherencia entre las decisiones que se toman, los recursos que tiene el Estado y saber cómo puede ser esa recaudación de recursos. Para terminar, Natalie, que el tiempo pasa extremadamente rápido, ¿cómo mirar también diferentes temas? ¿Cómo dar respuesta a la ciudadanía? Usted es asambleísta nacional, por usted votaron en todas las provincias del país. ¿Cómo hacer que esos votantes se sientan representados por ustedes? Porque vemos la mala imagen de la Asamblea, vemos los problemas que ha vivido, de pronto el tema del indulto, los errores en el indulto, las sesiones a las 3 o 4 de la mañana o los días domingos, llama la atención a los electores porque ven que no existe un ordenamiento o un cronograma y claridad sobre lo que pasa al interior de la Asamblea. Una de las cosas que más ha preocupado es el tema del indulto entre la madrugada luego de que se mantuvo la presidenta de la Asamblea sin cambios. Así es, permítame hacer únicamente una precisión en ese sentido. Las sesiones de domingo, la sesión de que ahora vamos a tener el día de mañana, o el hecho de que la semana anterior no se haya sesionado en el pleno, efectivamente, pues realmente obedecen al hecho de que estábamos trabajando un urgente en materia económica. También en el penúltimo urgente se redujo el número de sesiones. En ese momento no había cómo eliminarlas por completo porque teníamos temas pendientes que debían cubrirse, pero eso hizo muchísimo más complicado el tratamiento dentro de comisión del urgente. Entonces, ahora lo que se ha priorizado es el trabajo dentro de comisiones, y eso es importante también mencionarlo. Pero más allá de esto que es únicamente un tema de organización o logística dentro de la Asamblea, o de programación, podríamos decir, sí hay unos temas bastante más profundos. En este caso, pues el tratamiento de las amnistías se dio de manera muy ligera, por no decir básicamente irresponsable, ofendiendo a la ciudad de Quito, pues a meter en una sola votación a la ciudad de Quito, a la provincia de Pichincha,
también a la provincia de Tungurahua, Azuay, entre otras más, que se vieron directamente afectadas y tienen muy presentes, como correspondería, pues, las afectaciones que tuvieron en octubre del 2019. Esto lamentablemente, pues, en el instante en el que cada una de las organizaciones que votaron a favor en ese sentido, pues, tenía intereses en que esto se apruebe, pues, terminaron favoreciéndose unos a otros para que esto proceda. Esto es realmente pues una preocupación enorme. Ahora nosotros teníamos pues ya una propuesta de que regrese a la mesa de trabajo, no solo para corregir los errores de forma y más aún pues los de fondo, sino que de hecho pues separaran directamente por causas, porque no es solo, no se da la amnistía a un nombre en particular. En este caso se otorga a una persona, sí, pero por una causa en particular. Y ha habido lamentablemente pues muchos delitos que definitivamente no eran susceptibles de otorgamiento de amnistías, y eso es algo que debió haber definido la mesa de trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales, y que no se hizo, porque era del interés de quien la preside, pues remitir todo dentro de un mismo paquete para evitar, en este caso, una votación por causas. Eso fue absolutamente deliberado e irresponsable. Y además hemos visto los fallos. En fin, hay que ver qué ocurre en los próximos días. Queremos agradecer muchísimo a la asambleísta Natalia Arias su presencia aquí en Enfoques. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos conversar con ella de diferentes temas y también de esta forma enseñar a la ciudadanía cuál es el trabajo de la asamblea, cuáles son los temas pendientes y clarificar leyes importantes como la que se está tratando esta semana en la asamblea, como aquella que apunta a todo lo que tiene que ver en inversiones por el empleo. Estas posibilidades de que el país tenga reglas claras para inversión privada y reglas claras para alianzas públicas privadas, que buena falta nos hace. Nuevamente, gracias a Natalia Arias y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.